Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo B2, integrados por Emanuel Marroquín, Aida Cisneros, Carolina Tenas y su servidora Susana Franco. A continuación, vamos a presentar NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir el momento en que una entidad debería ajustar sus estados financieros derivado a hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, así como la información a revelar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación. De igual forma, la información a revelar respecto a estos hechos anteriormente indicados. La norma también indica que una entidad no debería presentar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si después de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se establece que no es apropiado. Alcance. Esta norma será aplicable a la contabilización y a la información a revelar respecto a los hechos ocurridos después del informe del periodo sobre el que se informa. Definiciones. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Son todos aquellos hechos ocurridos después del periodo del que se informa y la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación. Estos hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa se clasifican en los que implican ajustes y los que no implican ajustes. Los hechos que implican ajustes ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían antes del periodo sobre el que se informa. Y los hechos que no implican ajustes son todos aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar acerca de lo que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. La NIC 10 nos indica que una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que impliquen ajuste. Como ya lo dijeron anteriormente mis compañeros, los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos aquellos eventos favorables o desfavorablemente que se producen entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Yo les voy a dar unos ejemplos de lo que son los hechos ocurridos después del periodo que implican ajuste. Uno de estos sería la liquidación de litigios. El otro sería que un cliente se declara en quiebra. Esto nos implicaría que tendríamos una pérdida en lo que son las cuentas por cobrar. También, otro ejemplo de esto sería que detectemos que hay fraude o error en la entidad. Esto implicaría que los estados financieros se encuentran con error. También les voy a hablar acerca de lo que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajuste. Algunos ejemplos de esto sería la reducción en el valor del mercado de las inversiones, la combinación de los negocios y la destrucción por incendio de una planta importante de producción. Estos serían algunos ejemplos de lo que serían los hechos ocurridos después del periodo que implican ajuste y que no implican ajuste. Mi compañero continuará con la exposición. Dividendos. Si una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores
de instrumentos de patrimonio después del periodo sobre el que se informa, la entidad no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, según la norma 32, instrumentos financieros, presentación. Si se acordase la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe obligación en ese momento. Estos dividendos se revelarán en las notas a los estados financieros de acuerdo con la NIC 1, presentación de los estados financieros. Hipótesis de negocio en marcha. Una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina del periodo sobre el que informa. Tiene la intención de liquidar la entidad o cesar en sus actividades, o bien que no existe otra alternativa más realista que hacerlo. El deterioro de los resultados de operación y de la situación financiera de la entidad después del periodo sobre el que informa puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de negocio en marcha resulta todavía apropiada. Si no lo fuera, el efecto de este hecho es tan decisivo que la norma exige un cambio fundamental en la base de contabilización y no simplemente un ajuste en los importes que se hayan reconocido utilizando la contabilización original. La NIC 1 exige la revelación de información si los estados financieros no se han elaborado sobre la hipótesis de negocio en marcha. La gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres importantes relacionadas con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Estos eventos o circunstancias que exigen revelar información pueden aparecer después del periodo sobre el que se informa. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Les saluda Eric Marroquín. Vamos a continuar con nuestra presentación de la NIC 10. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre la información a revelar. La fecha de autorización para la publicación. La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, asimismo quién ha autorizado. Si los propietarios de la entidad o otra persona tienen el poder para modificar los estados financieros tras su publicación, la entidad debe revelar ese hecho. Si después del periodo sobre el que se informa, una entidad recibe información acerca de condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con esas en función de la información recibida. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no aplican ajuste. Información a revelar. Por lo consiguiente, una entidad revelará la siguiente información sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Número 1, revelará la naturaleza del evento. Y, número 2, una estimación de los efectos financieros en un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. Ejemplo número 1, el anuncio de un plan para discontinuar definitivamente una operación. Número 2, la destrucción por incendio de una planta importante de producción después del periodo sobre el que se informa. La aceptación de compromisos o pasivos contingentes de cierta importancia. Por ejemplo, el otorgamiento de garantías por importe significativo. El inicio de litigios importantes sugeridos exclusivamente como consecuencia de eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Gracias por su atención. Dios les bendiga.